Es más, Proverbios dice que mira, oh perezoso, dice a la hormiga, y así será. Bueno, o sea, pone a la hormiga de ejemplo, pero le da a entender que si no trabaja, así va a ser su destrucción. Dios, hermano, anda buscando gente que está chambeando, gente que está ocupada. Dios no anda buscando gente, hermano, que está allá en su cama. Señor, aquí bendíceme. ¿Qué pides, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios sería injusto. Si allá está Gedeón, hermano, dándole con el rastrillo, dice que estaba sacándole la basura al trigo, estaba aventando. Y ahí se le presentó el Señor, hombre esforzado y valiente, estaba trabajando. Dios anda buscando gente ocupada para ocuparla más. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. El Señor escogió a 12 apóstoles que estaban, hermanos, sudando la gota gorda, como se dice vulgarmente. Trabajando, pescando. Ahí los agarró el Señor y sigamos trabajando. Todos, hermanos, todos los hombres de Dios. Moisés estaba trabajando en el desierto, cuidando a las ovejas. Entonces, por eso te digo, hermano, Dios te va a bendecir. Porque es fácil, hermano, a veces uno quedarse. Yo entiendo, lo entiendo perfectamente bien. Qué rico, hermano, quedarse uno. Pior hoy viernes. Viera cómo estoy yo molido. Pero aleluya, tenemos fuerzas en Cristo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Sí, hermano. Sí. Sí, hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. Tenemos que ser esforzados, hermanos. Es la única manera que Dios nos va a bendecir. Es la única manera que vamos a producir, esforzándonos, luchando, peleando. En algunas oportunidades vamos a tener que estar peleando, en las otras oportunidades vamos a tener que estar intercediendo, en las otras oportunidades vamos a estar alabando, en otras orando, en otras cantando, pero algo tenemos que estar haciendo. Si nos quedamos de ociosos, ay, hermano. El diablo, si alguien trabaja, hermano, es el diablo. 24/7. Ese no duerme. No duerme. Usted está dormido y él está trabajando. Cuando de repente se le mete en un sueño, hermano, y usted está sudando, piensa que se lo está comiendo un dragón. No, el diablo se le metió. El diablo no duerme, hermano. Por eso dice la Biblia que debemos de nosotros ser astutos como serpientes. ¿Y quién es la serpiente? Es el diablo. Entonces, hermano, el diablo, ¿sabe por qué gana muchas victorias el diablo a veces? Porque él sí sabe aplicar los principios que aprendió de Dios. Si Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Algunos piensan que el Señor está ya sentado, rascándose la barba el Señor, esperando nomás que nosotros lo oremos y, ok, olvídese, hermano. El Señor es un Dios ocupado. Cuando la Biblia dice que descansó al séptimo día, lo que quiere decir es eso, que Él sintió paz, reposó de lo que había hecho, o sea, estaba conforme con lo que había hecho, pero Él no se quedó descansando. El Señor sigue trabajando, saber qué otras creaciones estará haciendo, que algún día el Señor nos las va a presentar. Pero el Señor sigue trabajando por la eternidad, si Él es infinito. Pero a veces nosotros, hermanos, nos queremos quedar bien a gusto, como muchos se han quedado. Pero no lo digo en un sentido de enojo o de sentido, no, sino de tristeza.
Porque yo, mi hermano, sinceramente se lo digo con todo mi corazón, yo sí veo la venida del Señor cerca. Yo creo, hermano, que el Señor está a las puertas. Y el Señor no viene a traer a ociosos. Viene a traer a gente que se ha preparado. ¿Y cómo se prepara uno, hermano? Pongamos un ejemplo. Usted tiene una cena. ¿Qué hace? La prepara. Pero ¿cómo la prepara? Empieza, hermano, a buscar qué es lo que va a hacer, luego cocinarlo y tiene que estar atendiendo cuando lo cocina, si no se le quema. Entonces eso requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere trabajo. Es un ejemplo burdo. Ahora, nuestra preparación espiritual tiene que ser también con esa delicadeza. Viendo bien los tiempos, viendo qué hacemos, viendo qué hablamos, viendo qué pensamos. Porque, hermano, tenemos tantas acechanzas que fácil nos descuidamos, nos quedamos parados, se nos quema la olla. De repente nos descuidamos en nuestra vida espiritual y empezamos nosotros a sucumbir enfrente de todas las cosas. Entonces, preparémonos en el nombre de Jesús, hermano. Mire, de veras yo le animo en el nombre del Señor. Yo le animo en el nombre del Señor a que busquemos hoy más que nunca al Señor. Busquémoslo con todas nuestras fuerzas. Busquémoslo con todo nuestro corazón, porque ni usted va a entregar cuentas por mí, ni yo por usted. A mí me gustan las cosas buenas, pero todo lo bueno cuesta. A mí me gusta lo bueno, hermano, sinceramente se lo digo. Si yo puedo tener algo que sea lo mejor, lo quiero tener, pero sé que me va a costar. Sinceramente, sé que me va a costar. Entonces todo lo bueno cuesta. La vida espiritual, hermano, es lo máximo, o es la mayor cosa que nosotros podemos anhelar, tener mejor establecido. La vida espiritual es la mejor riqueza que nosotros podemos tener, la vida espiritual. Es la mayor, lo voy a repetir, la vida espiritual es el mayor obsequio que nosotros podemos tener. Entonces, ¿cómo tú quieres alcanzar eso? ¿Mediano? ¿Bueno? ¿O excelente? El Señor lo pone de otra manera. Muchos van a dar al 30, otros van a dar al 60 y otros van a dar al 100. Yo quiero el 100%, porque me gusta lo bueno. Pero eso va a requerir esfuerzo, sacrificio. Busquemos lo mejor, hermano. Busquemos lo excelente para poder ser recompensados. Tú estás llamado a la excelencia. Tú no estás llamado a la mediocridad. No estás llamado a ser mediocre, hermano. Tú no estás. El diablo puede ser que en vez en cuando le venga a decir a uno: no, hombre, si mira dónde tú naciste, mira tu educación, mira, no eres muy popular, mira si en tu trabajo barres, por ejemplo, El diablo es bien cochino, hermano. Pero ¿acaso no dice la Biblia que el Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes? Entonces, si somos reyes, gobernémonos. Si somos reyes, gobernémonos. Si somos sacerdotes, entonces nosotros ofrezcámonos como una ofrenda a Dios. Nosotros. Reyes nosotros para nosotros mismos. Y sacerdotes para nosotros mismos, porque a eso somos llamados. Pero hermano, no le demos lugar al enemigo. No nos achicopalemos. Mire, hermano, mire cómo trabaja el diablo. El diablo, el que está mal, le dice: tú estás bien, no te preocupes, así estás bien. Y al que está bien, hermano, lo acusa. No servís para nada, mira, lo hiciste mal. Y mira, ¿qué van a decir? Y hermano, el diablo es bien tremendo.
¿Qué es lo que te está diciendo el diablo? Qué tremendo. Conozcamos, porque no ignoramos las artimañas del diablo. No debemos de ignorar las artimañas del diablo. Y el diablo usa, hermano, cualquier medio, cualquiera, para que nosotros seamos mediocres. El diablo, oye lo que te digo, va a usar cualquier medio para que nosotros seamos mediocres. Puede usar una palabra, puede usar un consejo, puede usar la televisión, puede usar un amigo, puede usar alguien en el trabajo, puede usar un carro en el tráfico, cualquier cosa para que nosotros seamos mediocres. Puede usar un dolor de cabeza. Nos decía una hermanita, qué casualidad sin casualidad, que cada vez que hay culto me empieza a doler la pierna, o qué era lo que le dolía, ni me acuerdo. Eso era, ¿va? Me empieza a doler la pierna. Esa no es casualidad, hermano. Hay que ponerle cuidado. Entonces nosotros, hermano, Dios nos ha dado sabiduría, por el amor de Dios. Si nosotros, dice la Biblia, que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, quizás no en su plenitud. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, porque vamos hacia la perfección. Pero ya el Espíritu Santo ya está en nuestro corazón. Dice la Biblia que son las arras, o sea, la garantía. Y el Espíritu está trabajando en nosotros. Entonces nosotros debemos de hacer uso de eso y decirle: Señor, dame sabiduría, que yo pueda discernir qué viene de ti y qué no viene de ti. Qué casualidad que a la hora o el día de servicio me viene el primo con la carne asada. De veras. No estoy enojado, ya le dije. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Pero nosotros debemos de discernir, amados. De veras, hermanos, debemos de discernir. Yo le digo porque estamos en el mismo bote. O sea, aquí no es que me las esté inventando. No, estamos en el mismo bote. Entonces nosotros debemos ser, hermano, mire, avispas. Y discernir y no dejar, hermano, que el diablo nos robe a nosotros la bendición. Ya basta, hermano, que el diablo ha hecho barbaridades. Como decía el apóstol Pablo, ya basta de haber hecho lo que hicimos en la vida pasada. Entonces ahora ya, digamos, bueno, ya lo que bailé, ya lo bailé. Lo que hice, lo malo, pues ya lo hice. Ahora metámonos de cabeza. De cabeza, así de cabeza, pase lo que pase. Y Dios, hermano, no te va a abandonar. No te va a abandonar. Desde que yo empecé a pastorear, y ahí está mi esposa, ya casi un año, y por cierto les tengo una buena noticia, ya tenemos nuestro aniversario el 9 de mayo y ya tenemos el lugar. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Pero fíjese que desde que yo empecé, hermano, a pastorear, se incrementó más el trabajo mío. Qué tremendo, hermano, porque ahora me quieren dar trabajo el sábado, hasta el sábado. Y no 8 horas, 12 horas. En los días entre semana, hermano, la semana pasada estaban metiendo 18 horas de corrido, le estaban dando a los muchachos. Y claro, da tentación. Da tentación. Pero es que esas no son casualidades. Cuando uno quiere servir al Señor, hermano, uno sacrifica todo. Uno tiene que sacrificar. Y cuando Dios mira, hermano, que uno no es mediocre, Dios multiplica. Multiplica. Dios hace milagros de multiplicación. Se lo digo, hermano, de veras, porque lo hemos visto, no porque me lo han contado. Hemos visto la mano del Señor espiritualmente, que es lo principal, y también materialmente, porque sería mentiroso si no dijera eso, también. Pero no es lo importante. Lo material, mis amados hermanos, no es lo importante, eso va y viene. Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo material, se nos hace agua, se nos esfuma. Perdemos tiempo, hermano, es un lío. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, hasta se disfrutan las cosas materiales mejor.
Seamos esforzados. Seamos esforzados. Démosle la primacía al Señor. Y Dios nos va a honrar. Mire, por eso el Señor dice, yo honro a los que me honran. Fíjese cómo Dios habla. Yo honro a los que me honran. Yo bendigo al esforzado. Yo bendigo al humilde, todo eso. Pero si nosotros le damos la primacía al Señor, ya la hicimos. Ya la hicimos. En el tiempo, con nuestra vida, con nuestra sinceridad. A veces uno falla, pero como Dios mira que uno está con todo su corazón dispuesto a hacer un esfuerzo, hermano, hasta Dios lo justifica uno más rápido. Cuando uno incluso comete una falla, pero uno dice, Señor, yo no quería, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero buscar, más rápido viene el consuelo, más rápido viene la ayuda, más rápido viene el aprendizaje. Pedro pecó, hermano, y era un solo lamento el hombre. Rapidito lo fue a buscar el Señor. Por eso dice, de aquel pasaje se acuerda del publicano y el pecador que dice que estaba en el templo. Y el pecador decía, Señor, pecador, no soy digno, perdóname. Dice que a este vino rápido el Señor, pero el publicano vino después. Esforcémonos en el nombre de Jesús. Tenemos ejemplo. El mismo Cristo, hermano, se esforzaba. Qué hombre, de veras, qué bárbaro. Era Dios, es cierto, pero humanamente hablando era un hombre esforzado, hermano. Jesús, qué hombre, se levantaba temprano, hermano, y las multitudes lo empezaban a seguir. Estoy hablando de la humanidad de Jesús, el ejemplo. Él, humanamente hablando, se levantaba temprano y empezaba a predicar. Y en la noche no se iba a dormir, se iba a orar. Qué esforzado ese hombre. Y temprano otra vez, y a veces se iban en las barcas y ahí se quedaba dormido el Señor porque era demasiado el cansancio. Eso fue lo que pasó cuando estaba aquella gran tormenta, que del cansancio el Señor se quedó profundamente dormido. Y todavía lo despertaron, Señor, dice que perecemos. Y se despierta el Señor, ya me imagino, ¿qué está pasando? Y se enoja el Señor, le dice, pues déjenme descansar. Por lo menos en la barca, si vamos a ir a predicar, pero usen su fe. Pero aún así soñoliento y todo, y el Señor reprende la tempestad y les da otra lección. Me imagino que se volvió a echar otro sueñito después. El punto es el esfuerzo. El esfuerzo. ¿Y dónde dejamos al apóstol Pablo? Y de eso que es lo que yo quería hablar, pero ya los exhorté, ¿verdad? Pero es parte del mensaje. Es que necesitamos nosotros, amados hermanos. Fíjense que hemos estado hablando estos 2 viernes pasados de los 5 ministerios. Ya hablamos de los apóstoles, ya hablamos de los pastores. Pero hoy durante el día yo tenía algunas inquietudes y viendo, porque pues es que tengo que. Y me doy cuenta, hermano, que hay ciertas, como siempre, ¿verdad? Ciertas polémicas. Pero definitivamente que en este tiempo, hermano, está el problema ese de la apostolitis. Todos son apóstoles ahora, ¿va? Y el problema es que esa es una estrategia del diablo para empañar una verdad. Digamos que sí hay apóstoles verdaderos, y eso ya lo explicamos a la luz de la palabra, ese tema ya lo vimos, ahí está si se lo quiere llevar, porque quiero avanzar. Entonces bíblicamente nosotros ya vimos que sí hay apóstoles. Pero entonces ahora yo quiero, hermano, tal vez hablar de las características de un apóstol. Pero tal vez no solo un apóstol, sino vamos a ver los siervos en general. Porque empecé hoy
diciéndoles de la necesidad que tenemos de ser esforzados. Nosotros como pueblo, como hijos de Dios, ¿cuánto más un siervo? ¿Cuánto más un hombre o una mujer que quiera servir al Señor quizás a tiempo completo? Necesitamos, hermano, poner un poco, ponerle la lupa a la Biblia. Necesitamos ponerle nosotros la lupa a estos pasajes porque, y yo le invito, hermano, a que miremos 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 12. Y dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? Paremos ahí. Porque desde el capítulo 10, 11, 12 y 13, todos esos capítulos, el apóstol Pablo de alguna forma explica cuál es la función apostólica. Y nosotros, hermanos, debemos de tomar en cuenta cómo los apóstoles de nuestro tiempo están actuando. Porque hasta que nosotros no miremos las evidencias verdaderas en la palabra, no vamos a poder discernir las mentiras actuales. Es decir, nosotros vamos a ser engañados si no conocemos las Escrituras. Eso es definitivo. Nosotros vamos a ser engañados si no conocemos las Escrituras. Porque la Biblia dice que aún el mismo diablo se viste como ángel de luz. Entonces hay ministros que están en el error. Hay ministros que son falsos ministros. Hay apóstoles que son falsos, hay verdaderos, pero hay falsos. Y en este tiempo hay más falsos, porque la Biblia dice que en último tiempo se iba a desatar la apostasía final. Entonces nosotros debemos de considerar que una de las señales de un verdadero siervo de Dios, en este caso de un verdadero apóstol, es alguien que sufre por el evangelio. Esa es la primera señal. Hay muchas, pero por lo menos en estos versículos yo veo esta señal. Un verdadero siervo, un verdadero apóstol es alguien que sufre por causa del evangelio. Es decir, que va a haber algunos momentos en que su reputación va a ser tirada por el suelo. Pero que él, sabiendo que es un siervo de Dios, no le importa, con tal de que Cristo se vea en alto. Y un
apóstol falso es alguien que va a guardar su reputación. O un siervo falso. En contraste, ¿va? El verdadero es alguien que va a sufrir por el evangelio. No le va a importar, va a dar la palabra. Y algunos, quizás, por ejemplo, lo van a invitar a la Casa Blanca. Y en la Casa Blanca él va a decir la verdad. Él no va a andar con conveniencias. Entonces en algún momento lo van a rechazar. En algún momento lo van a invitar a una televisora, pero como dice la verdad, se la van a pagar, lo van a sacar de ahí. Ya no le van a dar chance en la radio secular. Pero un apóstol falso, olvídese, hermano, se vuelve ecuménico. Se vuelve convenenciero. Y a eso se le debe de sumar que no quiere sufrir ningún padecimiento, sino hasta le pone precio a sus conferencias. Hasta le pone precio a sus campañas. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros debemos de ver. ¿Cuánto cobra un siervo para predicar? Y no tiene que cobrar. Qué tremendo, hermano, porque eso lo estamos viviendo ahora mismo. Es algo del aquí y ahora. La mayoría, hermano, de siervos, entre comillas, tienen un precio para dar una conferencia. Tienen un precio para dar un mensaje. Pero no hubiera santos si no hubiera quien los chineara. Entonces, tienen la culpa los siervos y tienen la culpa la gente que no conoce las escrituras. Porque viene uno de estos siervos y promueve una campaña. Pero toda la gente que no conoce las escrituras, allá va. Y se llenan los estadios. Se llenan los lugares. Y cuando empiezan a decir, el que venga a dejar 100 va a recibir 1000, o el que venga a dejar 1000 va a recibir 10,000, la gente viene a hacer sus depósitos. Entonces, no es tan culpable tanto este tipo de siervos, aunque sí, pero también la gente. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos de ponerle la lupa a estos versos. De considerar que un falso apóstol es alguien que no está sufriendo por la iglesia, que no está sufriendo por el evangelio, sino está viendo su conveniencia. Se está haciendo rico, se está adueñando de los tesoros que le corresponden a la iglesia o a la gente, tal vez. Pero hay otras señales. Por ejemplo, leamos el capítulo 10 y dice, versículo 1: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces aquí por lo menos yo veo otras 2, 3 cosas de un verdadero apóstol. La humildad. Un verdadero apóstol o un verdadero siervo de Dios es un siervo que es humilde.
No anda con prepotencia, no es orgulloso, no es altivo, no es altanero, no anda escoltas o guardaespaldas, como muchos de ahora, ¿va? Tiene que ser humilde. Y otro punto importante, que sí tiene autoridad, pero una autoridad, según el versículo 8, para edificación. Entonces, los siervos de ahora se llevan de que tienen autoridad. Y la pueden tener en algún momento, pero no la usan para edificar, sino para sojuzgar. Y nadie les puede decir nada, porque ellos son la máxima autoridad. Ellos tienen 100% la razón. Ellos tienen 100% todo lo que se dice a sus órdenes, jefe. Y la autoridad que tiene que tener un ministro no es para sojuzgar o para imponerse sobre los demás. O tú tráeme las tortillas, tú ve aquí. No, sino es para edificar. Ahí dice que la autoridad es para edificar. Pero alguien que no es humilde no puede edificar, sino destruye. Porque ¿cómo se va a acercar a una oveja, por ejemplo? Si él ya es toda autoridad, ya nadie puede acercarse ahí. Pero si es humilde, va a poder hablar y va a poder edificar a las ovejas. Entonces, ahí son las señales. Humildad, autoridad, pero autoridad para edificar. ¿Se mira eso en los siervos de ahora? Casi que no. Los siervos son intocables. Mayormente los de la tele, los que se dicen ser apóstoles. Y empiezan a proferir palabras casi que de maldición. Porque si no hacen lo que ellos dicen, entonces maldicen y que te vaya bien. Qué tremendo, hermano. Versículo 4 del capítulo 11, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibisteis otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento en todo, y por todo os lo hemos demostrado. Porque yo humillándome, dice el versículo 7 del capítulo 11, a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Pequé yo humillándome a mí mismo, dice el apóstol Pablo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a ustedes. Y cuando estaba en ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Bueno, lo que me interesa es el versículo 7, aunque todo esto es importante, porque les dije que desde el 10, 11, 12 y 13, ahí podemos ver cuáles son las señales de un siervo. Pero aquí, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que él se humilló. ¿Para qué? Para que los hermanos fueran enaltecidos. Y les dice, por yo haber hecho eso, ¿pequé? Porque algunos le decían, no, Pablo, tú eres el apóstol Pablo. Tú te tienes que ver bien, tú tienes que andar con escoltas, tú no tienes que estar sufriendo, no tienes que estarte desvelando, tú tienes que andar en una limusina. Y de paso, pues nos da salario a nosotros y te cuidamos. Y él dice, no, yo me humillé para contarle que ustedes fueran enaltecidos. Yo no fui carga para ustedes. Entonces, miren las actitudes de un siervo verdadero. Cuando ya un siervo empieza a reclamar sus derechos,
No, a mí me tienen que cuidar. No, a mí me tienen que dar mi salario. No, a mí me tienen que pagar esto. A mí me tienen que dar esto porque yo soy el siervo de Dios. Ah, entonces ya no está sirviendo por amor. Ya está sirviendo porque quiere un salario. Ya está sirviendo porque quiere que le cuiden. A mí me tienen que dar mi pensión porque ¿de qué voy cuando me retire entonces de qué vivo? Ah, entonces ya está, ya ahí ya está siendo asalariado. Definitivamente. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí. Definitivamente que la misma Biblia dice que no debemos de poner bozal al buey que trilla. Claro, pero todo eso es por amor. Todo en el Señor, en el servicio, es por amor. Si en algún momento el siervo puede ser recompensado, puede ser ofrendado, puede ser lo que usted quiera, gloria al Señor. Pero ya alguien que quiera ejercer el ministerio por dinero, el tal es falso. Falso completamente. Puros títulos. Ya nadie quiere trabajar. Por eso empecé diciendo que Dios anda buscando gente esforzada. Yo entiendo que un siervo, a medida que va creciendo él con su congregación, llega un momento que él no puede trabajar. Pero está 100% ocupado. Por ejemplo, mi pastor, el que a mí me cubre, ese hombre ya no trabaja secularmente. La iglesia le da un salario, pero lo miramos nosotros que anda de aquí para allá. Y él como anda en las naciones, ese hombre, de veras que sí es esforzado. Nosotros lo miramos que predica allá, se desvela, se regresa a Guatemala, se viene a Estados Unidos, se va así se mantiene. Y todavía predica en su iglesia. Y los domingos, por ejemplo, predica 4 veces. O sea, se ve que está activo y no está por dinero. O sea, así predica él también, tirándole a los que andan encima del dinero. Y nosotros en la misión, Ebenecer, Ministerios de Ebenecer al cual pertenecemos, no invitamos a pastores ni a líderes que piden una cantidad de dinero para hacer las cosas. No. Por eso usted no va a ver aquí que traemos a fulano de tal y es cierto, hay que darle una ofrenda, pero es algo que nace. Pero ya cuando alguien le dice, no, yo voy por tanto, aquí no va a tener entrada, ni tiene entrada en la misión Ebenecer, porque conocemos las Escrituras. Puede ser un poco duro y radical, porque así andan muchos ambulantes. A mí me acuerdo que a mí, amigos míos, que andan así ambulantes, que pertenecen a otras denominaciones, me han dicho, vos, ¿cuándo me invitas a cantar ahí en la iglesia? Y me das una ofrendita, ¿va? Yo le digo, no, así no es la cosa. Trabaja. Duro, pero es que así tiene que ser. Es lo que la Biblia dice. Entonces, un verdadero siervo no es muy difícil de detectar cuando se conoce la palabra. Pero cuando no se conoce la palabra y nosotros estamos llenos de sentimientos y de emociones, cuando se dice esto, no, hermano, no, hay que ayudarlos y de qué van a vivir. Porque incluso algunos dicen, no, hermano, si tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, y por eso es que cobro. Entonces ya no es por fe. No dice la Biblia que nosotros debemos vivir por fe. Mayormente el cielo. Estamos hablando de los hijos de Dios. Ahora, si yo pongo mi negocio, eso ya es aparte. Si yo pongo mi negocio de pupusas, pues ese es algo de comida, es un restaurante, no es iglesia, no es nada. Claro que ese es un negocio. Entonces, pero entonces es una de dos. O yo le sirvo a Dios como siervo y dependo de Él, o yo estoy negociando. Pero el evangelio no se tiene que negociar.
no se tiene que negociar. Entonces hay varias cositas, hermano, que se ven en estos capítulos. Y por eso dice aquí el versículo 16 el apóstol Pablo, capítulo 11, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como loco, para que también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, usted les dice aquí a los corintios, como que se han acostumbrado a que vienen siervos y los saquean. Ustedes están acostumbrados a que vienen siervos y los esclavizan, se imponen su autoridad sobre ustedes. Y a mí me han dicho loco porque no hago lo mismo. Pero él dice, no me importa, llámenme loco si quieren. Pero yo últimamente, esa es mi gloria, el servirles a ustedes. Y en otra oportunidad dice, yo trabajo con mis manos, dice en otra oportunidad. Y lo que gano con mis manos les doy de comer a mí y a los que están conmigo. Qué tremendo, hermanos. Entonces abramos bien los ojos, hermanos. Abramos bien los ojos, miremos. A veces cuando uno ya mira todo esto, hermano, yo a veces me enojo. Porque miro a veces el internet, miro a veces la tele, oigo la radio y todos están saqueando al pueblo. Y digo, bueno, pero pues ya desde tiempos del apóstol Pablo ya estaba ese tipo de gente. Entonces, tratemos de no amargarnos. Porque a veces uno puede estar señalando, no, que esos vividores, esto y lo otro. Mejor lo que tenemos que hacer nosotros es orar por obreros buenos. Porque la Biblia dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Entonces, hay muchos obreros, pero no conforme al corazón de Dios. Hay muchos obreros vividores. Entonces, oremos nosotros para que el Señor levante siervos conforme a su corazón y se pueda hacer la obra. Amén. Otra señal, quiero ver si miro algo otra por aquí. Aquí está, capítulo 12. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, otra señal, sin duda alguna, de un verdadero siervo de Dios, es que tiene que tener revelación de la palabra. Revelación de la palabra. Otra señal que yo encuentro aquí en este pasaje es que haya visto al Señor. O sea, un verdadero apóstol, un verdadero siervo de Dios, si lo ponemos conforme hemos estado leyendo, es un siervo que sufre por el evangelio. Es un siervo humilde. Es un siervo que no es orgulloso. Es un siervo sufrido. Es un siervo que tiene autoridad. ¿Y el otro? Y ahora revelación.
definitivamente. Tiene que tener revelación. Y tiene que haber visto también al Señor, según este pasaje. Pero aun cuando vea al Señor, no lo va a usar para enorgullecerse, porque el apóstol Pablo explica, yo pudiera, dice, pero más sin embargo no lo hago. Para que nadie piense en otro mayor concepto de mí. Porque cuando a veces se oyen esas cosas, no, que yo vi al Señor, entonces la gente puede decir, wow, entonces es un gran hombre de Dios. Y el apóstol Pablo de una vez ahí vacuna, y dice, para que no piensen más de lo que soy. Mejor eso casi que no lo menciono, pero sí es verdad, dice ahí. Entonces una de las señales es que haya visto al Señor. Pero, ¿por qué un siervo miraría al Señor? Sería una pregunta. Bueno, sencillamente porque el Señor está autenticando a su siervo. Entonces, por eso, de alguna manera, es una señal para un siervo de este calibre, un apóstol. Que el Señor diga, yo me voy a tener que presentar a este porque doy fe de que es mi apóstol. Pero esa señal no va a servir para que el apóstol diga, miren, yo vi al Señor y ustedes no, sino es una señal que va a conllevar revelación de palabra. O sea que alguien puede llenarse la boca y decir, yo he visto al Señor, pero sus mensajes, hermanos, son sandeces, herejías, chistes baratos. Ni siquiera un chiste bueno, dijo una vez un pastor, sino puro. Entonces hay que ver, o sea que Dios nos ha dado discernimiento y otra vez la palabra. Un verdadero apóstol es alguien que tiene revelación de palabra, que se le ve en el mensaje, doctrina, da la revelación, tiene autoridad, pero para edificar. Nunca para sobreponerse sobre los demás. Amén. El hombre tiene que vivir para la iglesia. Un siervo tiene que vivir para Cristo. Definitivamente. Un verdadero siervo de Dios. Un buen pastor da la vida por las ovejas. El pastor, dice la Biblia, da la vida por las ovejas. Eso es una señal que la tienen que tener todos los siervos de Dios. No tiene que estar viendo su pellejo, tiene que estar viendo el pellejo de las ovejas. El bienestar de las ovejas, llevándolos a darles buen pasto, cuidándolos, vendándolos, llevándolos hacia Cristo. Llevándolos hacia Cristo. Con esto termino, mire. Versículo 12, el que leímos, del capítulo 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia. Un siervo tiene que tener paciencia, no impaciente. Un verdadero siervo de Dios tiene que tener paciencia. Eso significa que hay que tolerar. Imagínense un siervo golpeando a las ovejas, maltratándolas, maldiciéndolas. Pues no. Un siervo tiene que tener paciencia. Porque las señales que hemos visto anteriormente, por eso dice que las señales del apóstol tienen que ser hechas, pero con paciencia. Hay muchas cosas que a veces el pueblo no entiende. Un siervo tiene que tener paciencia para explicar. A veces alguien sale con alguna pregunta, incluso que tal vez puede como confrontar al siervo. El siervo tiene que tener respuestas con paciencia. Tiene que ser paciente. Un verdadero siervo tiene que tener paciencia. Y solo en ese versículo hay 4 cosas.
Un apóstol, un siervo de Dios, tiene que hacer señales, tiene que hacer prodigios y tiene que hacer milagros. Porque esa fue una de las cosas que el Señor le dijo a los apóstoles: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sanarán. Leámoslo. Me parece que está en Marcos 16. Quiero ver. Marcos 17. 16-17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si vieren cosas mortíferas no les hará daño. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas cosas se tienen que manifestar en un siervo. Pero no sanidades de esas inventadas, ¿va? Porque de eso hay mucho. No, sino sanidades, hermanos, que realmente son sanidades verdaderas. Que no hay chantaje, que no hay manipulación. Como aquel hombre que estaba sentado en el templo de la Hermosa, y llega Pedro, está entrando y le dice: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, levántate. Pero era un hombre conocido por todo el pueblo, que ahí estuvo paralítico desde que nació. Y ahí mendigaba todos los días. Entonces, esas son las sanidades, no inventadas, que nadie conoce a nadie. No. Seamos nosotros, hermanos, sabios, prudentes, conozcamos la palabra. Y eso solo por ver esos versículos ahí, así, brincados, en 2 Corintios. Si ya pusiéramos un poquito más la lupa en otros versículos, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 3, solo para darle una idea, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero luego dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, siervos divorciándose y siguen ejerciendo su ministerio así en el divorcio. Eso no es bíblico. Otros en pleno adulterio en la iglesia, y solo un mes o 15 días nomás para solapar, los dejan por ahí, de ahí otra vez. Eso no es así. Aquí dice claro: sobrio, también dice prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tiene que saber enseñar. Hasta eso, hermano, un siervo de Dios tiene que saber enseñar la palabra. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ya nadie quiere ganar el mínimo en los ministros. Ya ponen sumas exuberantes. No, yo tengo que tener un carro Mercedes, tengo que pagar mi casa de 5,000 pies cuadrados, la casa, pero de un lote de 6 acres. No, y es que eso, de veras, o sea, que esto es lo que estamos viviendo. Otros quieren hasta su jet privado ya. No avaro. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Esto, hermano, es tal vez ya no para juzgar, sino solo para poder discernir y nosotros ver quién es quién. Porque en la iglesia de Éfeso, me parece que en Apocalipsis el Señor le dice: me gusta lo que has hecho. ¿Sabes? Has hallado, dice, has hallado a los apóstoles que se dicen ser verdaderos y son falsos. O sea que Él alaba esa obra. Entonces es bueno que nosotros conozcamos, es bueno que nosotros miremos y que no nos carguemos, ¿va? Que no nos amarguemos, sino que sencillamente digamos: bueno, que el Señor los ayude, pero Señor, por favor, levanta entonces siervos tuyos, siervos que amen tu obra, que den la vida por tu obra. Y de esa manera el Señor puede responder nuestras oraciones para que las almas puedan alcanzar la salvación y alcanzar misericordia. Porque por falta de buenos obreros y por todos estos charlatanes, la gente no quiere venir a la iglesia. La gente no quiere buscar a Dios. Entonces, por eso se está desenmascarando, ¿verdad? Y se está viendo esto de los ministerios, porque necesitamos nosotros
alertar a nuestra gente y enseñarle correctamente. Y de alguna manera, pues así poder salvar a unos. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor misericordia y que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, misericordia. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a poder discernir, Señor, y poder también nosotros, como siervos tuyos, hacer lo que tenemos que hacer, lo que tú nos has encomendado.